Muy buenas noches, Infogueres, bienvenidos un martes más a Infogueres, pero ya lo digo todos los martes desde hace no sé cuántas semanas, no es un martes cualquiera, este ya es un martes de junio. Esto ya en la calle, ya, aparte de por la temperatura, ya se va notando que estamos en junio y ahora sí que ya las fogueres están asomando porque este viernes precisamente tenemos ya esa presentación, ese pregón de Fogueres, ese pistoletazo de salida del Fogueres 2025 que llevamos ya invocando desde muchos meses atrás, pero que ahora sí, ya es una realidad. El sexto mes del año ya está aquí con nosotros, el mes de junio ya ha entrado y ahora sí que estamos ya de pleno. No voy a decir en Fogueres porque os lo dice el pregonero, pero sí que estamos oliendo a Fogueres. Y por supuesto, pues mira, yo he traído hoy aquí, veis que estoy en un fondo diferente porque el programa de hoy es el otro formato que conocéis. Me he traído un llibret de la Foguera Seneca Autobusos del año 2022 que se llama Identitat, precisamente porque tiene mucha relación con el protagonista de nuestro programa de hoy. Tiene mucha relación porque vamos a hablar mucho de Seneca Autobusos, vamos a hablar mucho de la Foguera Seneca Autobusos. Tiene relación porque hablaremos en algún momento de algo de llibrets, en algún momento seguramente, y sobre todo por la palabra identitat, porque este llibret se generó con la idea de recopilar esa esencia, esa huella que hace diferente o que hace personal a una asociación, a una persona, a un colectivo. Y en este caso, pues la persona que está hoy aquí conmigo, pues creo que esa huella que veis aquí, si me muevo así un poquito, la veis reflejada, ¿veis? Es que David Hernández hizo un gran trabajo con la portada. Pero así, si muevo así, veis perfectamente cómo aparece una huella dorada. Pues una huella muy parecida a esta huella dorada es la que nuestro invitado ha dejado pues, en un colectivo, pero también en muchas personas. Así que, para mí, ya os digo que va a ser una entrevista especial. Voy a intentar contener la emoción a ratos. Pero bienvenido, Josep Amant Tomàs. Muchas gracias, Fran. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a esta charla, a este programa de sofá, como llaman la gente que le gusta y lo sigue, dicen los Infogueres de sofá, que ya bueno, hemos tenido por aquí a Nino Llorens, hemos tenido a Sergio Gómez, hemos tenido a Conrado Albaladejo, y creo que era el día, era el año, era el momento, la llegada de junio, con 50 años de Fogueres a tus espaldas, que conmemoras este junio. La verdad que muchos años, demasiados, porque eso supone que ha pasado el tiempo y que te has hecho mayor. Pero son 50 años muy intensos, muy interesantes, han marcado mi vida y podría decir que todo lo que he hecho durante ese tiempo ha girado alrededor de Les Fogueres. Y no me arrepiento de nada. Hay cosas de las que te sientes más orgulloso que de otras, pero bueno, esa ha sido mi vida. He estado vinculado a este mundo durante todos esos años, he participado y he aportado todo lo que he sabido y todo lo que he podido y bueno, pues 50 años han pasado y aquí estoy. Vamos a remontarnos un poquito a aquellos inicios. Es verdad que yo, bueno, por suerte los conozco también de tu propia boca, porque bueno, somos familia y al final también, somos familia y eres el culpable de que yo esté aquí también sentado en esta mesa hoy. Pero es verdad que también, bueno, gracias a este llibret precisamente, pues me lo he vuelto a releer. Hablábamos justo un poquito antes de empezar si leíamos o no leíamos llibrets. Yo los de Seneca me los leo siempre. Y precisamente leyendo ese llibret, pues yo también me he remontado a esos primeros años de tu infancia, de tu juventud, cuando empiezas a vincularte con Les Fogueres. ¿Cómo empieza? ¿Cómo te llaman la atención? ¿Cómo se cuelan en tu retina? Pues no sé si tiene algo que ver el que me cuentan, porque yo tampoco le conocí, que mi abuelo era un enamorado de Alicante y un enamorado de Les Fogueres, y en tiempos de la posguerra, cuando no había ni para comer ni para nada, decía que si había una peseta que se aportara a la foguera para que la fiesta siguiera. Y quizá eso fue el motivo. Yo recuerdo que desde muy pequeñito me gustaba la fiesta, iba con mi madre a ver Les Fogueres cada día después de la plantada. Cuando ya era un poco más mayor, iba corriendo al kiosco de prensa para comprarme la revista oficial. Era un enamorado, pero nunca había podido participar, no se había dado el caso. Y bueno, pues en el año 75 tuve la oportunidad de incorporarme en Seneca Autobusos. Para mí fue una ilusión muy grande y desde entonces aquí estamos participando. ¿Cómo era porque bueno, yo he leído por aquí que desde el balcón, viendo una foguera en la distancia, lo relatas tú así. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué foguera era? ¿Qué imagen se quedó desde ese balcón?
Bueno, yo desde mi balcón veía la foguera de Benito Pérez Galdós. Cada año salía al balcón y ahí veía la foguera plantada. Y me llamaba la atención y yo quería ir a verla, quería ir a ver esa y quería ir a ver todas las que podía. También recuerdo que siendo muy niño, un vecino nos llevó a ver la foguera de Ciudad Asís. Había ganado el primer premio y fuimos a verla. Y era la foguera de Ramón Marco e Toro. Y me impresionó, aquello me impresionó muchísimo. Era una gran foguera con ese rejoneador sobre los claveles y bueno, y yo dije, qué maravilla y me gustaría poder participar. Y luego también algo de culpa la tiene tu padre. Tu padre fue presidente de Seneca Autobusos precisamente en el año 67. Yo solo tenía 10 años, iba a casa de tu madre y sé que él me contaba que era presidente y que le gustaba la fiesta. Y bueno, pues un poquito todo eso se ve que caló en mí y yo quería participar de alguna manera. Pero ya te digo, hasta los 18 años no tuve la oportunidad de incorporarme en una comisión. Yo conozco la historia, evidentemente, como dices, por mi padre, aquel romano de Capella, aquel año del romano de segunda categoría. ¿Viviste esas fogueres desde cerca o era un poco lo que él te contaba? Date cuenta que tenía 10 Tenías años. 10. Uno a los 10 años no las vive intensamente, las vive donde te llevan tus padres, participas pues prácticamente de asomarte al balcón cuando pasa la banda de música, de ir a visitar una foguera. Me encantaba ver entonces la foguera del mercado, era una gran foguera, las que tenía alrededor de mi casa. Entonces vivía en Pablo Iglesias, cerca de Alfonso el Sabio, y las que tenía alrededor de mi casa eran las que más podía disfrutar. Pero no vivía intensamente la fiesta. Cuando podía, no sé, no recuerdo, también era pequeño, fui la primera vez que fui al pregón, a la plaza del ayuntamiento, la primera vez que vi un desfile. Yo recuerdo que íbamos con mis padres a sentarnos en la Rambla a ver los desfiles oficiales, me encantaba todo eso. Pero participar, pues supongo que ya cuando ya tendría 14, 15 años es cuando de verdad empezar a participar. ¿Y cómo llegas desde Pablo Iglesias, desde la calle Pablo Iglesias, desde cerca de Benito Pérez Galdós, a Seneca Autobusos en el 75? Pues que en aquel momento había alguna persona en la foguera con la que tenía vinculación. También tenía el recuerdo de que tu padre había sido de esa foguera y bueno, me llamaron para participar y a Seneca Autobusos me fui. Cuando tú llegas, bueno, relatas un poco cómo entraste, que fue a la iglesia de los capuchinos, Sí. en esa reunión de apertura. La primera reunión de apertura, mes de julio, 18 años, bastante pavo, sin conocer a nadie. Llegué, había un grupo de gente, no conocía absolutamente a nadie y recuerdo que se acercó una persona y me dijo: hola, yo soy Fidel y pues yo soy Amand. Y así empezó mi aventura. Llegué a la reunión, estuve atento a todo lo que pasaba y a los 2 o 3 meses me dicen si quiero ser secretario de la foguera. Pues fue entrar un poco por la puerta grande porque yo era el más novato de todos. Bueno, entonces me gustaba, ya estaba trabajando en la caja de ahorros, me gustaba el tema de la secretaría, dije que sí y me incorporé como secretario de la foguera. Tú lo relatas un poco que te presentaste al azar. Un poco, bueno, que te decidiste ese año. Digamos que a lo mejor lo hablaríais, lo comentaríais en casa o lo que fuera. ¿Dirías que ahora era el destino? Pues creo que era el destino. De hecho, mira, yo trabajaba en la caja y tenía un compañero que le gustaba mucho la historia. A mí también, siempre me ha gustado la historia. Y estuvimos hablando de por qué no nos apuntamos a estudiar historia en la universidad. Pues sí, podía ser una buena opción. Los dos presentamos los papeles, lo preparamos todo y una vez que ya lo había presentado ya me dieron la hojita para pagar en la caja y empezar a estudiar. Y antes de hacerlo tuve una llamada que me decía si quería ser de la foguera y renuncié a estudiar historia por ser foguerer. Algunas personas no lo entenderán, muchas personas no lo entenderán, pero a estas alturas de mi vida no me arrepiento. No, He vivido muchas cosas que quizás estudiando historia hubieran sido otras. He sido muy feliz. También a nivel personal, todos mis éxitos se deben al mundo de los fogueres, porque siempre he estado vinculado desde muy joven y por lo tanto no me arrepiento. Fue
una decisión, pero una decisión que quizá marcó mi destino. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que todos, o por lo menos todos, la mayoría de los que hemos estado muy metidos, hemos hecho algunas concesiones y algunos cambios de rumbo y decisiones precisamente en favor de Les Fogueres y algunos cambios de planteamientos de vida. ¿Qué te hizo aceptar? Bueno, lo has comentado que trabajabas en la Caja de Ahorros, veías que la secretaría podría ser, pero ¿qué recuerdas de ese primer año? Porque claro, embarcarte, coger un cargo ya cuando llegabas por probar. Bueno, también es verdad que entonces las comisiones eran muy pequeñas. No sé si decirte que éramos unas 14 personas en la foguera. No es que hubiera overbooking para los cargos, ¿eh? Entonces, bueno, me gustaba mucho escribir a máquina, porque entonces, aunque la gente de ahora dirá, bueno, esto era impensable. Un libret se hacía con folios escritos a máquina que llevabas a la imprenta y la imprenta tal cual lo reproducía. Si había una falta, la falta se quedaba. Si había un tachón, el tachón se quedaba, porque era un folio escrito a máquina. Claro. Bueno, todo era así de sencillo. A mí me gustaba mucho escribir a máquina, redactar escritos, ya no solo llevar el acta de la foguera, empezamos a hacer escritos a personas importantes de Alicante para conseguir cargos de honor. O sea, yo me sentí muy involucrado desde el minuto uno. Y ese año, pues ahí estuve de secretario y seguí participando en la foguera y poco a poco fui aprendiendo, fui conociendo cómo eran las interioridades de la fiesta y la verdad que muy poquito después me lancé incluso a ser presidente de la foguera. Yo te iba, en ese tránsito, antes de llegar a esos con 22 años que ya aceptas una presidencia, ¿en qué momento, qué sucedió para decir, este es mi sitio? Pues estar a gusto con las personas, estar identificado con lo que haces, y eso que la fiesta de entonces no es la de ahora, pero bueno, yo tampoco conocía nada más. Yo conocía exclusivamente esa foguera, hacíamos lo que podíamos con el presupuesto que había, pero sí que es verdad que habían ciertas iniciativas que me gustaban. El primer año que yo entré en la foguera se hizo una presentación, la presentación era anterior en una cena, donde allí se le ponía la banda a las velleas y nosotros hicimos un acto en el aula de cultura de la Caja de Ahorros, un acto cultural. Ahora lo miras con el tiempo, bueno, cultural entre comillas, lo que había entonces, pero bueno, un acto cultural y a mí eso me gustaba, que fuera un acto diferente, me gustaba mucho la cultura y de alguna manera aplicar eso que a mí me gustaba, que era un poquito de la historia, a la historia de la fiesta, a la historia de Les Fogueres y quizá eso es también lo que me hizo que a lo largo de toda mi trayectoria pues haya apostado por actividades culturales, por hacer cosas diferentes, porque es en realidad lo que a mí me gustaba hacer. Claro, al final no renunciaste a esa faceta histórica, lo que pasa es que simplemente la redirigiste y la seguiste ejerciendo. A otro campo, que era el campo de Les Fogueres. A otro campo en el que hacía mucha falta y en el que has aportado mucho. ¿Qué le dirías tú ahora a aquel amán de 1975 que llegaba vergonzoso a Capuchinos? Bueno, no lo reconozco. Es verdad que con el tiempo he mejorado en el sentido de no soy la persona tan introvertida como era entonces, tan vergonzoso como era entonces. El tiempo, la experiencia me ha dado la oportunidad de ver las cosas de otra manera. Ahora también, porque ya soy muy mayor, me enfado por muy pocas cosas. Creo que hay que mirar lo positivo, pero cuando eres joven es verdad que te cabreas por cosas, por tonterías, no solo en Les Fogueres, en todas las cosas de la vida, ¿no? ¿Y qué le diría? Pues que quizá fue, sin saberlo, el precursor de todo lo feliz que yo he sido en toda mi vida, desde entonces hasta ahora. Sí, yo coincido que ha sido, creo que la mejor decisión, la primera gran decisión que tomaste y que no te equivocaste. Llega 4 años después y bueno, ya asumes esa presidencia en Seneca Autobusos. ¿Fue ofrecimiento? ¿Fue predisposición? Bueno, pues fue que el presidente dimitió 2 años antes. Un buen amigo asumió la presidencia en 1980, solo estuvo ese año y entonces en el 81 volví a haber elecciones. Y no sé, pensé que podía ser una oportunidad de aportar a la fiesta mi granito de arena y quizás sin pensarlo demasiado dije, pues ¿por qué no?
presenté mi candidatura y salí elegido. Y ahí estuve durante 6 años consecutivos en la presidencia, con sus luces y sus sombras, como en todas las cosas, intentando aportar lo que sabía. Se consiguieron cosas para aquella época muy chulas, recuerdo cosas muy, muy bonitas, y sí me siento orgulloso de esa primera etapa de presidente. Yo creo que me ha parecido leer en el llibret, bueno, aparte, en lo que te conozco, que comentabas que en esos 6 años o en ese arranque del 81 se te acumulaban los proyectos, las ganas de trabajar y también el miedo. Sí, mucho miedo, porque cuando te metes en proyectos que exceden a lo que tú dominas, pues no sabes cómo va a salir. Hay muchas veces que cuando dependes de terceros le puedes poner muchísimo cariño, muchísima ilusión, pero puede que las cosas no salgan bien. Es verdad que poco a poco las cosas salían y salían bien. Además, se iban integrando en la comisión otras personas que se involucraban y le gustaban ese proyecto, trabajábamos juntos y hacíamos el llibret, que es un tema que siempre me ha gustado, mejoramos un montón, dejamos ese llibret escrito a máquina por un llibret ya impreso en una imprenta, con colaboraciones de personas importantes de la ciudad. Mejoramos el acto de presentación de la Vellea, que lo seguimos haciendo en el aula de cultura, pero ya lo que fue algo muy sencillito, pues ya empezamos con hacer un sainet, invitar a l'Orfeó en Alicante, traer una banda de música, traer al grupo de baile Cresol, traer al grupo de baile de Xixona, o sea que ya las presentaciones las hacíamos con un cierto nivel. Me gustaba el hacer actividades culturales, hicimos una exposición de artistas alicantinos, hicimos un certamen de cultura, o sea que en esos 6 años se consiguieron muchas cosas que en aquel tiempo pues no hacía nadie y que también nos convertimos en un referente de la cultura de la fiesta. Y pues cada éxito que teníamos, pues para mí era importante porque es decir, hemos aportado algo y además ha salido bien. Sí, sin duda, fue el encuentro o el reencuentro del valenciano con les fogueres, fuiste uno de los principales motores en fomentarlo, el saragüel, la música de dolçaina, la cultura popular, fue al final, en esos años fue cuando empezasteis a acercarlo de nuevo, luego ya vendrían otras fogueres que realmente, estando tú también, lo bebieron de ahí, pero es verdad que salió en aquella época, o sea, surgió en aquella época ese movimiento, ¿no? Sí, uno de los recuerdos más importantes es la recuperación de las tradiciones. Les fogueres estaban ahí, pero las tradiciones estaban bastante olvidadas. Entonces, nosotros empezamos con el ús del valencià, porque creíamos que era la lengua con la que nació la fiesta y era patrimonio de nuestra cultura y había que recuperarlo. Después de una posguerra que había anulado directamente la lengua, pues era momento de recuperarlo y ahí estábamos nosotros para hacerlo. Era importante recuperar los trajes auténticos de la ciudad, el traje de saragüel y el traje de labradora, porque se había impuesto un traje de foguerer que para nada nos identificaba, y un traje de novia alicantina, que bueno, que ha perdurado para les vellers, pero no era el traje en realidad auténtico de nuestra tierra. Recuperamos el ús de la dolçaina, del tabalet, de los pasodobles, de que no utilizar cualquier pasodoble para desfilar, o sea, todas esas cosas, las bandas de música, la música, y eso fue una labor que de verdad me hacía ilusión el que se pudieran recuperar esas tradiciones y esas costumbres alicantinas y que yo fuera de alguna manera partícipe de ello. Eso al final no deja de ser un movimiento bastante revulsivo, revolucionario para esa época. ¿Te costó defender ciertas decisiones? Muchísimo, me costó muchísimo y muchísimas críticas y que compañeros de entonces de la fiesta te miraran con malos ojos. El que todos iban de foguerer y que nosotros fuéramos toda la comisión de saragüel, pues nos miraban como bichos raros y sencillamente nosotros éramos los que íbamos bien y los demás los que iban mal. No mal, sino que no llevaban el traje de nuestra ciudad. Ahora me siento orgulloso de que gracias
aquel movimiento, todo el mundo usa los trajes correctos en la fiesta. Unos años después hicimos lo mismo con el traje de la mujer del siglo XVIII, ya no desde Séneca, sino desde mi otra foguera, que fue por Alacant, y nos costó muchísimo. Nos decían de todo, que éramos unos valencianistas, que ese no era el traje de Alicante, pero igual, ahí está, hubo una persona que me dijo, tú no te preocupes, déjalo, y cuando la gente se dé cuenta de que como vosotros vais muy bien vestidos y que vais de verdad como toca, al final poco a poco se irán incorporando. Y hoy por hoy nadie se plantea vestir otro traje que no sean los del siglo XVIII, incluso el del siglo XIX, que se ha incorporado hace muy poquito. La gente se ha dado cuenta que las tradiciones están ahí. Nosotros, ¿qué sería lo fácil? En junio, pues ir con un pantalón corto y una camiseta. Claro. Pero no, si queremos mantener la tradición de nuestra ciudad y de nuestra fiesta, tenemos que ir como toca. Y hay que ir, y hablando de tocar, pues que las bandas toquen pasodobles de les fogueres y no pasodobles de otras fiestas, y que se utilice nuestra lengua, y que los llibrers hablen de recuperar la cultura y la historia de nuestra ciudad y de nuestra fiesta. Eso es en realidad lo que hace diferente a una fiesta de todas las demás. Fiestas hay en todos los pueblos del mundo, pero si nosotros queremos identificarnos como algo diferente, tenemos que ser una fiesta diferente. Y creo que lo hemos conseguido con mucho trabajo y con muchos años de dedicación, desde luego. Luego llega el año 86, que bueno, pues a lo mejor fruto de estas fricciones o de otras, hay unas decisiones que se toman y emprendes un nuevo camino que, bueno, que te lleva a Port d'Alacant, un camino duro, imagino, por también ya mi experiencia personal, salir de casa duele, sobre todo si las salidas no son muchas veces cómodas. Y bueno, pues no sé si esa decisión de Port d'Alacant era por buscar alguna nueva ilusión que te hiciera que el dolor por Séneca fuera más leve. Quizás. Te lo digo también desde mi experiencia. Fue muy duro dejar mi foguera. Lo que ocurre es que en la vida hay veces que hay que tomar decisiones, y las tomamos un grupo de gente de Séneca y salimos sin ningún rumbo, salimos simplemente. Y luego nos planteamos, ¿y qué vamos a hacer? No nos vamos a ir a casa. Tampoco nos apetecía mucho incorporarnos en otra comisión porque nuestras características y nuestra forma de hacer la fiesta era diferente al del resto de comisiones. Y bueno, tuvimos la oportunidad de crear una comisión nueva en un sitio magnífico como es el Port d'Alacant, allí junto al Mediterráneo y junto a la Esplanada, una foguera que ya había plantado muchos años antes y que se había perdido. Tuvimos esa oportunidad, este grupo de amigos y otros amigos más creamos Port d'Alacant y ahí estuvimos trabajando, y también en la misma línea de mantener las tradiciones, de mantener la cultura, de recuperar la indumentaria. Y también fue muy feliz. A nivel personal, los mejores años de mi vida. A nivel personal, sin duda, vamos, encontramos premio. Encontramos premio. Allí conocí a mi mujer, allí nació mi hija, y a nivel personal, pues los mejores años. Y como foguerer también. Estuve trabajando con personas maravillosas, de las que guardo muy buenos recuerdos. Cuando de nuevo me tuve que ir de Port d'Alacant a Séneca Autobusos, algunas nos volvimos a ir otra vez, pero dejé en Port d'Alacant personas magníficas, incluso familia, y bueno, eso es señal de que las personas tienen que tomar su camino, tomar decisiones, y bueno, te sientes orgulloso de lo que has hecho y vuelves a empezar. Sí, yo me quedé allí, pero ¿Y tú te quedaste yo allí? sí, también te lo tengo que agradecer, evidentemente, que me llevaras en su momento, porque para mí, pues, la historia más importante de los fogueres me ha ocurrido en Port d'Alacant, sin lugar a dudas. Ya. Y cuando decides, a pesar de todo lo personal, lo bueno que te ocurre en el Port, ¿llega a ser la sensación que tú tenías por Séneca Autobusos? Bueno, es que cuando has empezado en algo y has trabajado y has creado con tu trabajo, con tu ilusión, es muy difícil olvidarlo. Hay personas que en realidad se sienten identificadas con cualquier colectivo, y yo las admiro, porque son personas que dicen, bueno, pues aquí no estoy a gusto, me voy a otro colectivo y me integro y participo y disfruto, y las admiro. Pero quizá hay otras personas que
que tienen mucha morriña por lo suyo y a mí Séneca siempre la miraba desde la distancia y cuando tenían algún éxito pues me alegraba. Como después, cuando volví a Séneca, me alegré tantísimo cuando Port d'Alacant se llevó el plantón categoría especial, que era la ilusión, y dije yo, ostras, me he ido de Port d'Alacant y Port d'Alacant ha plantado en categoría especial, y ganó el primer premio y lo miraba con mucha alegría. Es que no porque te has ido de un colectivo vas a renunciar a él, al contrario, te has ido por una decisión personal, pero yo me sigo alegrando de todo lo que le pase a Port d'Alacant, igual que me alegro de todo lo que le pase a Séneca Autobusos. Son los dos únicos colectivos en los que he participado y me alegro muchísimo y me siento muy identificado con las dos comisiones. Ahora, como has mencionado ya, el aspecto familiar, ahora vamos a hacer la pausa de Publi, que estoy viendo el crono que ya nos está marcando, pero ahora hablaremos en volver un poquito de esa gente, de esa familia, bueno, la familia de esos amigos que se convierten en más que amigos y también esa gente que te la vas cruzando en el camino y se convierten en tu familia, bueno, y la familia que viene después, gracias a ellos. Así que vamos a hacer una pausa publicitaria y seguimos conociendo, seguimos andando con Josep Amant en esa historia de Fogueres. Estamos de vuelta en este programa hablando con Josep Amant Tomàs en este inicio de junio. Además, Josep Amant Tomàs, que será el encargado, antes del pregonero, de introducir, de presentar ese homenaje a los fogueres fallecidos. Por tanto, también va a tener un papel muy importante en ese arranque de fiesta de Fogueres 2025. Unos Fogueres que estamos recorriendo con él en estos 50 años ya de trayectoria festera. ¿Cuántas personas importantes han llegado a tu vida gracias a los Fogueres? Bueno, todas las personas son importantes. He tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas, unas te dejan más huella que otras, pero he tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas. Incluso para una persona tan introvertida como yo, pues ha sido a veces incluso complicado. La gente se cree que no es así, pero yo soy muy vergonzoso, sigo siendo. Por eso, ahora que lo has dicho, cuando me dijeron de ser el mantenedor del acto, a mí me da mucha vergüenza estas cosas. Y dije, bueno, hay que hacerlo, lo haremos. Pero entonces he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas, de estar en momentos con gente que no te hubieras planteado siendo una persona anónima y bueno, pues he intentado hacerlo lo mejor posible. Ha habido personas a las que me ha gustado conocer, los mejores amigos son de Fogueres y hay otras personas a las que no me ha hecho ninguna ilusión conocer. Dentro de esos amigos, amigos ya casi familia, podemos sacar nombres de componentes actuales de Séneca Autobusos o de gente que, bueno, que ahora mismo no está en Fogueres, pero que hizo ese tránsito de Séneca Autobusos por d'Alacant, luego a la vez que te fuiste tú se marcharon también y se hace al final un grupo de familia, ¿no? Gracias a esos colectivos que se van moviendo. Sí, no voy a nombrar a nadie. Para que no se nos olviden. Para que no se nos olvide, pero mis mejores amigos, mis amigos, están en Séneca Autobusos. Tengo también otros amigos que no son de la Foguera, pero mis mejores amigos están en la Foguera. Y en estos momentos, que somos un colectivo de 240 personas, nos seguimos llamando la familia Séneca, porque cuando un colectivo es tan grande, lo primero, cuando empieza a hacerse grande, empieza a asustarte. Porque dices, bueno, esto no sabes muy bien. Hay gente que incluso cuando tenemos un acto dicen, pero este es de la Foguera, porque ya no nos conocemos entre nosotros, es muy difícil. Pero a la vez nos llevamos muy bien, hay mucha sintonía, trabajamos en una misma dirección y nos llamamos la familia Séneca porque, como en todas las familias, hay personas con las que te llevas más, con las que te llevas menos, simplemente por cercanía, porque... por años de trayectoria de conoceros. Sí, por los años, porque organizas un acto y te relacionas con la persona que la está organizando y con otra no, pero nos llevamos todos a la perfección. Y entonces, bueno, pues al final, si conviertes lo que es un colectivo, como una foguera, en una familia, al final disfrutas. Y esto es lo que se trata, de disfrutar. Yo ahora que tengo tantos años de experiencia, si en un momento determinado estuviera a disgusto en un colectivo como es la Foguera, me iría a mi casa. Pero como estoy a gusto,
no me pesa trabajar, no me pesa la dedicación, no me pesa, algunas veces te enfadas por ciertas cosas que no salen, es lo que hablábamos, tú proyectar algo, pero como depende de terceros a veces no sale, bueno, pues te enfadas lo justito, pero al final dices, si yo aquí soy feliz y estoy disfrutando con lo que hago, pues lo que voy a intentar es que todos los que estén a mi alrededor también disfruten. E intentar que todo el mundo esté comprometido, que todo el mundo esté a gusto, que todo el mundo trabaje a gusto y al final ser como una familia grande en la que trabajamos por les fogueres como podríamos trabajar por otra cosa. Y entre todos ellos, lo has comentado por Dalacán, empieza la que es tu familia real, tu familia oficialmente hablando, aparece Rosa. Aparece Rosa, muy bien, aparece Paula, muy bien, y por eso digo que a nivel personal en Port-d'Alacant le debo los mejores años de mi vida. Y evidentemente, aquí estoy viendo una fotografía de hace muchísimos años con Paula y eso es en Port-d'Alacant. Sí, ese es el puerto antes Sí. de la remodelación. Bueno, ahora vemos, creo que hay fotografías que hacen una progresión. ¿Podríamos decir que este es tu gran proyecto en Fogueres? Sí, mi gran proyecto en Fogueres es que gracias a la fiesta he formado una familia, que esa familia está súper involucrada en la fiesta, especialmente Paula, que además Paula tiene la oportunidad de estar con David, otra persona súper involucrada en la fiesta, y para nosotros al final es que la fiesta es todo. Incluso ahora ha llegado Claro, Nicolás. hemos ido evolucionando. Ha llegado Nicolás y a pesar de que solo tiene 2 años, le encanta la fiesta y le encanta tocar el tabalet, nos lleva locos en casa tocando el tabalet y se acuerda del pinocho que plantamos el año pasado y ya ha visto el boceto de este año y ya está esperando los caballos y todo eso al final te hace muy feliz. ¿Viste en Paula a quién eras tú? Sí, la sigo viendo, la sigo viendo. Y algunas veces le digo, no seas tan impulsiva como era yo cuando era joven, hay que relajarse más y hay que disfrutar algunas veces de cosas de las que no disfrutar por querer hacerlo todo tan perfecto. Eso sí, yo soy muy perfeccionista y eso te lleva a disgustarte con otras personas que te relacionas que no lo son tanto y a que las cosas que no salen te cabrean mucho y ella es como yo. Y le digo a veces, relájate, relájate y disfruta, que te darás cuenta conforme te vayas haciendo mayor que a veces no vale la pena enfadarse por ciertas cosas. Y Rosa, sin embargo, es un perfil totalmente diferente. Distinto. Que se mantiene, además ella lo dice, vosotros vais por aquí, que yo estoy aquí en el bordecito. Sí, 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 ella es una persona súper discreta, que le gusta la fiesta lo justito, pero le gusta lo suficiente para ver cómo disfrutamos nosotros y ella nos apoya en todo. A veces le decimos, ¿y tú por qué no te viste alguna vez que te vestías hace muchos años? Y dice, lo único que me faltaba era vestir aquí en casa a todos y luego vestirme yo. Yo prefiero que vosotros vayáis, disfrutéis y ella siempre nos apoya absolutamente en todo, pero desde otra perspectiva diferente. ¿Cómo son las conversaciones en casa? Bueno, ahora ya son casas, es verdad, bueno, a lo mejor cuando os juntéis para comer todos juntos, pero bueno, ¿cómo han sido tradicionalmente las conversaciones en casa? Pues siempre acabamos hablando de la fiesta y es Rosa la que dice, pero es que tenéis monotema y siempre las comidas, la cena y cada vez que nos juntamos. Pero bueno, es que en realidad la fiesta es tan importante en nuestra casa que es que sería imposible tener una reunión y no hablar de ella. Y ahora, como tú has dicho, viene Nicolás. ¿Crees que va a ser la versión mejorada de Amand y Paula? Pues espero que sí. En realidad... Bueno, claro, y metiendo en la ecuación a otro monstruo como es David. Como es David, claro. Pero en realidad yo no me planteo que sea como hemos sido nosotros. Él será como le guste ser y lo apoyaremos en lo que a él le guste. Y si un día nos dice que le gusta más jugar al fútbol y no le gusta el Les Fogueres, le apoyaremos para que juegue al fútbol. Pero es difícil que estando en una casa donde se habla en todo momento de Les Fogueres que no le vayan a gustar. Y bueno, pues para nosotros pues sería una satisfacción que también a Nicolás le gustara la fiesta. Claro, tú comentabas que de tu abuelo, habías dicho al principio de la entrevista, ¿no? Sí. que intuyes que a lo mejor de tu abuelo... Claro, en este caso es que ya no hay ni intuición, o sea, es algo obvio y evidente porque es que lo está viviendo el germen desde el principio. Es que quizás la fiesta también se llevan los genes, como muchas otras cosas de tu vida, y de alguna manera se hereda
y se hereda el querer trabajar desinteresadamente por un colectivo. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que se busca al final cuando tú te metes en cualquier cosa de tu vida? Ser feliz. Si tú eres feliz pescando, vete a pescar. Si eres feliz jugando al fútbol, vete a jugar al fútbol. Y si eres feliz siendo foguerer, pues sé foguerer. Y nosotros intentamos ser felices en la fiesta. Llevamos tantos años que evidentemente la fiesta nos ha dado todo, pero cada año que pasa siempre encuentras un motivo para volver a ser feliz. Y bueno, pues los foguereros somos así. Nuestra locura es esta, como para otro puede ser cualquier otra cosa. Y todo es respetable. ¿Y fuera de la familia, hay alguien al que considerarías que ha sido un bastón en algún momento importante o difícil? Los amigos. Siempre hay amigos en la fiesta en los que te apoyas. Los amigos, es verdad que algunos han estado durante muchos años y otros han estado en un momento determinado, y no por eso son peores amigos. A lo largo de tu vida conocer a personas, vives una etapa y luego, pues por lo que sea, te separas y se enfría la relación, pero eso no quiere decir que sigas apreciándolos y que sigas pensando que en los momentos en los que has vivido con ellos buenas experiencias han estado ahí y te acuerdes de ellos. ¿Y alguien ha marcado tu trayectoria, a lo mejor en silencio, sin ser algo... ¿Alguien crees que ha marcado un poco tu camino al que has seguido o en aquellos primeros años? ¿Alguien en quien te fijaras? Sí, evidentemente en los primeros años, cuando tú no sabes nada, pues te fijas en las personas que conoces y evidentemente te fijas en las más cercanas. Luego es verdad que de esas personas, de algunas te quedan buenos recuerdos y de otras no tan buenos recuerdos, pero sí, te vas fijando en las personas que vas conociendo a lo largo de todo el trayecto. Personas que han marcado o que han influido más en tu carácter, en tu forma de ser, sí, sí que han habido, eh, pero bueno, han sido, no voy a decir muchas, algunas. Con algunas todavía te seguirás acordando de ellas, y de otras pues simplemente las has olvidado porque ha pasado el tiempo. ¿Hay alguien que venga a tu cabeza, alguien que ya no esté en algunos momentos concretos, en una crema especial, en un momento de plantar, en una nota de pasodoble? Sí, sí, hay personas a las que tienes buenos recuerdos de ellos, algunas de las que hace mucho tiempo, otras más cercanas. De hecho, hay una persona de la que me acuerdo cada vez que me he visto de foguerer, pero de esa persona hablaré el próximo viernes. Me parece bien, y el próximo viernes estaremos para escucharlo. Hemos hablado varias veces de retorno, bueno, de llegada a Séneca, de vuelta a Séneca, de vuelta a casa. Tú muchas veces lo has mencionado y también como una vuelta a casa. El barrio ha cambiado mucho, es verdad que imagino que desde aquel 80 y luego, bueno, yo también lo fui conociendo porque a mí también me embarcaste en aquellos primeros años, aquella estación de autobuses, aquellos andenes, luego todo eso ya ha desaparecido. La gente que esté viendo este programa, la mayoría seguramente no conoce la fisonomía de Séneca ahora mismo, pero ¿qué tiene para ti ese barrio, esas calles, esos rincones? Bueno, pues quizá porque gracias a la foguera Séneca mi vida cambió. Gracias a la foguera Séneca se desarrolló mi carácter, mi personalidad, y le cogí cariño. De hecho, cuando pude, me compré una casa en Séneca y yo dije, yo quería vivir en este barrio. Y allí vivo desde hace 40 y tantos años, le tengo mucho cariño. De hecho, procuro colaborar en todo lo que puedo, no solo en la foguera, en la asociación de vecinos, con los comerciantes, aunque a veces Rosa me dice, si tú no tienes comercio, me da igual. A mí, en todo lo que pueda colaborar y pueda aportar para que mi barrio mejore, pues ahí estamos y colaboro. Soy un enamorado de mi barrio, ahora estoy enamorado de esa plaza que se reformó en el 2014 y que cambió la fisonomía del barrio, y me duele cada vez que veo algo que no está bien, porque creo que
tener un sentimiento positivo hacia el sitio donde vives, hacia las personas que a lo mejor no las conoces, simplemente te cruzas con ellas y te saludan. Y hay gente que te para y te dice, ¿y este año qué tal la foguera? ¿Y ganaremos y no ganaremos? Y cuando me voy me dice Rosa, ¿pero quién es? Digo, pues debe ser un vecino, la verdad que no sé muy bien quién es, pero ese sentimiento de colaborar, de defender tu barrio, de defender lo tuyo, pues a mí me gusta y en lo que puedo participo. Fueron, bueno, ya estamos en 25 años de Seneca en categoría especial, esa plaza que comentas, bueno, ya has peleado tú por conseguir que haya obras como las que estamos viendo ahora en pantalla. ¿Qué supuso para ti el conseguir plantar en especial con Seneca Autobusos y qué supuso aquella Juana la Loca en 2014? Pues mira, para cualquier foguerer, plantar en especial es un reto. La comisión que consigue plantar en especial viniendo desde otras categorías es una ilusión de verdad memorable, porque dices, he conseguido lo máximo, ya estoy arriba del todo, donde yo quería estar. Y eso fue en el año 2000. Fue una foguera que dijimos, bueno, veníamos de una segunda, tercera categoría y dijimos, bueno, vamos a plantar un año. Como los foguereros nos gusta tanto aquello de los aniversarios, en 1950... Era el año de Marco, ¿no? Era el año de Marco, se plantó por primera vez en Seneca Autobusos una foguera de categoría especial y ganaron el primer premio. Hacía 50 años dijimos, bueno, pues mira, es la oportunidad, en el 2000 vamos a plantar en especial. Seguramente nos quedaremos colgados, bueno, pues en 2 o 3 años nos recuperaremos del déficit y volveremos otra vez a una categoría inferior. Y resultó que salió todo muy bien. Y dijimos, bueno, pues podemos plantar en el 2001, y en el 2002, y en el 3, y en el 4, y han pasado 25 años y estamos en categoría especial. Algunos años han sido difíciles, otros han sido mejores, y luego llega el 2015. Y además de que estamos en categoría especial, ganamos el primer premio. Ostras, pues casi que me emociona, porque no os podéis imaginar lo que supone para un foguerer de tantos años. En el 2015 yo cumplía 40 años de foguerer, ya hace 10 años. Y ganar el primer premio es algo que no se ha vuelto a repetir. Lo hemos vuelto a ganar en 3 ocasiones más y además consecutivas. Pero esa primera vez, increíble. Nosotros nos reuníamos siempre alrededor de la foguera a escuchar los premios. Y ese año nos reunimos alrededor de la foguera y cuando vamos llegando toda la comisión, vemos que la foguera está llena de medios de comunicación. Y eso no había pasado nunca. Y es que había ya gente que ya pensaba que podíamos ganar. Y ya empecé a llorar. Y me decían, pero si no has ganado, si no sabes cómo te van a quedar. Pero ya era esa sensación de decir, ¿qué está pasando aquí? Y al final llegó la llamada del alcalde y fue la explosión. Porque es que siempre has sido un enamorado. Aparte, has hablado de muchos aspectos de la cultura, pero el arte efímero y la foguera ha sido pasión, tanto de la foguera como de sus artistas. Sí. Yo siempre, total respeto por los artistas. Cuando oigo que alguien critica a los artistas, me enciende. Creemos que un artista le da a un botón de una tecla o que con inteligencia artificial crea una foguera. Un artista tiene un arte que no tenemos los demás. Y es desde su ingenio, desde su interior, decir, voy a crear una obra de arte que voy a plantar en una calle, pero es que al año que viene tengo que plantar otra. Y además este año mejor tengo que plantar 2 o 3. Y eso nos parece que es algo fácil. Entonces, todo mi respeto por los artistas. Yo desde joven me encantaba ir a los talleres, hablar con Ramón Marco, hablar con Remigio, hablar con Pedro Soriano, con Paco Juan, con todos los que poco a poco he ido conociendo, que han sido los monstruos de la categoría especial, y yo los admiraba. Cuando iba a ver cuando ganaba Benalbúa, cuando ganaba Ciudad Asís, a todos los fogueres iba a ver, porque yo me sentía orgulloso de la categoría especial. Por eso cuando plantamos la primera vez, yo decía, qué maravilla, yo ahora estoy ahí plantando en la categoría especial. Y evidentemente siempre he sido un defensor de los artistas. No siempre he podido plantar grandes fogueres. Yo he sido presidente y he tenido que conformarme con una foguera pequeña porque el presupuesto no era más. Siendo presidente en esa primera época de los 6 años, pude plantar una foguera en primera categoría con Pedro Soriano, que entonces estaba en la cresta de la ola. Pero a mí me decía, ostras, con Pedro Soriano y en primera categoría, y ganamos el primer premio. Entonces, siempre he sido un defensor de la foguera y de los artistas. Y claro, ganar 4 primeros premios consecutivos ni en mis mejores sueños. Una foguera blanca con una estrella coral, con una estrella de tono coral, de Pedro Soriano. Pedro Soriano.
Si ahora pudieras, si tuviéramos ese poder, esa magia de decir, bueno, tenemos a todos los artistas a nuestra disposición, incluso los que ya no están, ¿con quién te gustaría plantar que no lo hayas hecho? Con muchos. Y también, no vamos a citar nombres, pero yo cuando estaba en categorías inferiores veía una foguera plantada y me encantaba, decía, ¿y por qué este artista no nos podrá plantar? Ya te digo, para nosotros fue un reto importantísimo que Pedro Soriano, que en aquel momento estaba en la cresta de la ola, plantara en Seneca Autobusos en una primera categoría. Ya fue un reto. Y así, pues sí, es verdad, he visto a otros artistas que me hubiera encantado plantar con ellos. Incluso ahora hay algunos artistas que me gustaría que me plantaran, pero solo puedo plantar con uno. Claro. Y además, estoy enamorado Y es de que mis te artistas. claro, claro. Estoy enamorado de mis artistas y ahora no los cambiaría por nadie. Pero sí, hay otros que los admiro y digo, si yo no tuviera mis artistas, me gustaría también que me plantaran una foguera. Porque cada artista hace algo diferente, cada foguera es diferente y a veces la gente se enfada porque cree que la suya es la mejor. Y para todos nosotros la nuestra es la mejor, pero hay que reconocer que los demás también juegan y que los demás artistas también tienen mucho ingenio y plantan cosas chulísimas, que a mí no me importaría que me las hubieran plantado a mí. Y por lo tanto me siento orgulloso ya no solo de la mía, sino también de que se planten grandes fogueras de categoría especial. ¿Y qué foguera que no haya ganado, obviamente porque se las conocen, ya están en el imaginario de todo el mundo, a lo mejor incluso no es ni de categoría especial? ¿Cuál te trae un recuerdo especial? ¿Cuál te trae un recuerdo imborrable? ¿O cuál dirías, pues mira, era de segunda, no se llevó ni premio, pero para mí... Pues han habido fogueres que me han impactado en un momento determinado. Los grandes monstruos que ya ganaban en categoría especial, como Ramón Marco, como luego Pedro Soriano, estaban ahí, pero luego habían otras fogueres de otras categorías, cuando Fructuoso plantaba esas fogueres pequeñitas en la Florida, que eran tan bonitas, cuando León plantó por primera vez en Florida Portazgo y ganó también el primer premio de primera. Han habido muchas fogueres que yo decía, uy, si esta foguera hubiera sido, la hubieran plantado en Seneca, qué maravilla. Luego también cuando ya subimos a la categoría especial, pues se plantaban grandes fogueres, cuando Carolinas plantaba esas grandes fogueres de Pere Baenas y nosotros decíamos, nosotros plantamos en especial, pero nunca podemos llegar al nivel de Carolinas, y Carolinas ganaba el premio y volvía a ganar y nosotros decíamos, bueno, nosotros lo estamos intentando, pero con el presupuesto que tenemos es imposible. Pues yo siempre me sentía con envidia sana de poder tener una foguera así. Hay una que recuerdo en Carolinas que me impactó muchísimo y decía, ostras, qué foguera, independientemente de que tú también estés plantando en categoría especial. Y sí, hay algunos proyectos que me han gustado muchísimo. Hay algunos proyectos que cuando se presentan, digo, esto va a ser una gran foguera, y algunas cuando van a verlas te decepcionan y otras te impactan y dicen, pues sí, es verdad, lo va a ser. Mira, ¿sabes qué es lo que más siento de ser presidente e implantar en categoría especial? Que no tengo el tiempo, que me gustaría, como tenía antes, para hacer un recorrido. Yo antes me montaba en el coche, me iba con mis amigos y hacía un recorrido hasta las 4 o las 5 de la mañana. Ahora, lo de las 5 de la mañana se me viene un poco cuesta arriba. Ya no por presidente. Porque no aguanto. Ya no por presidente. Porque no aguanto. Y segundo, porque la dedicación a tu foguera es tanta que no tienes tiempo. Hay algún año que el día de San Juan, después de la comida oficial, digo, hombre, por lo menos, che, vámonos y vemos el segundo, el tercero, el cuarto, el primer premio, todas estas que dicen, por lo menos ver unas cuantas, y es lo que me ha hecho de menos. Hombre, a lo mejor hay que plantearse buscar el momento del paréntesis, de delegar, de decir, este es mi día, el día para mí. Y este día, yo sé que no te cuesta, yo sé que te cuesta porque siempre tendrás algo que te ate a tener que quedarte, pero sí, buscar el paréntesis. Es difícil porque hay mucho protocolo, hay actos durante los días de fogueres, luego están las noches en el racó, donde estás ya con la familia, con los amigos, y también los años y el cansancio es un signo muy negativo y llega un momento en el que no puedes atender todo lo que te gustaría. ¿Y crees que la fiesta ha cambiado para mucho mejor? ¿Que hay muchas cosas todavía en el camino? La fiesta ha cambiado, en muchos aspectos para mucho mejor. En otros aspectos, desde mi punto de vista, son unos cambios que si no lo hubiéramos cambiado no hubiera pasado nada.
pero sí, ha cambiado para mejor, la fiesta tiene un nivel y un volumen importantísimo, cada vez hay más personas que se acercan a la fiesta y se involucran a la fiesta, cosa que antes era algo minoritario. También la imagen de la fiesta ha mejorado cuando sales y escuchas las bandas de música, cuando ves los fogueres que se plantan, cuando ves la indumentaria, cuando ves los actos culturales que se organizan, pues sí ha ganado. Exceso, protocolo y actos. Creo que hay tantísimo acto que llega un momento que estás incluso un poquito agobiado. Incluso la organización interna de la propia fiesta llega un momento que yo comparto con mis compañeros de la junta directiva, digo, es que no sé esta semana exactamente lo que tenemos. Me he perdido si esta semana la semana del pregón, que además es la del pregón y la del ninot y la que nos vamos a visitar los talleres a Valencia, 3 cosas en el fin de semana, o si es la de la entrada de bandas. O sea, ya estás un poco perdido, porque creo que son excesivos los actos que nos imponemos a nosotros mismos. ¿En qué, hemos hablado varias veces de, bueno, los mayores daban paso a los más jóvenes, ¿en qué crees que tienen que escuchar a los más mayores los jóvenes de hoy en día? Los jóvenes de hoy en día tienen que darse un baño de tradiciones. La fiesta la puedes tomar desde muchas facetas. La fiesta en realidad es para pasarlo bien, para divertirte, pero divertirte te puedes divertir en cualquier fiesta. Los foguerés debemos de tener conciencia de que lo más importante de todo son las tradiciones y tenemos que seguirlas. Tenemos que mirar atrás para mirar hacia adelante y los jóvenes no pueden perder de vista qué es lo importante de la fiesta, cuáles son las tradiciones y aunque ellos sean jóvenes, como cuando yo era joven, tenemos que ver qué hacían los de antes y no perder de vista, aunque evidentemente queramos mejorar y queramos otra fiesta diferente, pero no perder de vista lo que se hacía antes. Claro, conservar la tradición no es dar pasos atrás, es simplemente No. actualizarla, es tener la tradición, mantener la tradición y actualizarla a los tiempos que corren, pero mantener la esencia, mira, mantener la identidad. Se hablaba aquí en el La identidad es lo más importante. Las fiestas que tienen una identidad propia y que tienen unas características propias son las que al final la gente busca y la gente acepta. Hoy en día con las redes sociales y con toda la promoción que se puede hacer, la gente que viene a lo mejor de Finlandia le ha llegado que en Alicante se planta una cosa que no sabemos muy bien lo que es y que se quema en mitad de una plaza y vienen a buscarlo. Entonces, cuando esa gente llegue a Alicante, tenemos que darle algo diferente. No nos vale ir en pantalón corto y camiseta con una charanguita detrás por mitad de la calle. Eso lo pueden encontrar en cualquier sitio. Tenemos que dar una visión de la fiesta identitaria, diferenciadora y que la gente que viene a vernos se vaya emborrachada de esa fiesta y quiera volver y quiera contárselo a sus amigos para que vengan. Y ahora que ya pasan 50 años, ya estamos en el 50+1, ¿qué le gustaría a Man que quede de estos 50 años? ¿Qué te gustaría haber sembrado? Pues me gustaría que todo por lo que he trabajado tuviera una continuidad. La cultura, las tradiciones, la foguera, la música, el llibret, que todo eso se mantenga. Es verdad que hay un nivel. Hoy en día se plantan grandes fogueres, se hacen grandes llibrets, se cuida la música, se cuida la cultura. Bueno, no quizá todo lo que a mí me gustaría, pero se cuida la cultura y me siento feliz de que la fiesta actual por lo menos está en un nivel importante. Me gustaría que los que hemos trabajado por llegar aquí se mantuviera todas esas tradiciones y la gente joven las recogiera y las siguiera divulgando y las siguiera defendiendo y que dentro de otros 50 años los que estén, que no será mi caso, puedan sentirse orgullosos de los fogueres ahí de tienes Sant en Joan. pantalla a uno que estará. Sí, Dentro de 50 años ahí tienes a uno que estará. espero que sí. Seguro, seguro que sí. ¿Podemos recuperar, compañeros, 3 o 4 fotos hacia atrás? Una crema. Ahí la tenemos, sí, una de estas. Hay 2 parecidas. ¿Qué se piensa en ese momento? Pues se piensa misión cumplida y vamos a empezar otra vez. El día 25, a pesar del cansancio,
ya estamos imaginando, aunque parece un tópico, estamos imaginando cuál será la fiesta del año siguiente. Pero en ese momento, cuando la foguera ya está ahí como está, que ya prácticamente no queda casi nada, solamente la estructura central, fuego y ceniza, es cuando dices, ha valido la pena. Y si ha valido la pena y la misión está cumplida, ya eres feliz. Pues Amand, ves cómo han pasado los 50, tú decías que era mucho y ha volado. Yo también coincido en que ha valido la pena. Yo soy uno de los productos que salió de tus manos, de esa pasión. Pues llevarías 3 años en la presidencia cuando decidiste que yo también tenía que entrar. Eras muy pequeño, recuerdo que ibas de mi mano. Era muy pequeño. En la primera presentación y tengo alguna foto contigo. Que de hecho me tenías que decir a quién le tenía que dar el ramo. Exactamente. Y mira dónde estoy a día de hoy. Aquí seguimos enganchados, pues como tú dices, con sus luces, con sus sombras, con etapas en las que pues, dices, ¿qué hago yo aquí? Y con otras en las que dices, de aquí no me mueve nadie. Y es verdad que bueno que la fiesta es eso, unos tienen unas trayectorias, otros tienen otra, unos han tenido unos momentos, otros hemos tenido otros, pero al final lo que va dentro y yo te lo tengo que agradecer. Bueno, pues lo importante es que hayan personas que les gusten los fogueres, que trabajen por los fogueres y que sean unos locos como he sido yo, dedicando mucho tiempo a trabajar por lo que más nos gusta, que es la fiesta. Yo espero que si las fuerzas aguantan, dentro de unos años, a lo mejor en ese sofá esté sentado Nico. Quién sabe si yo estoy aquí también para entrevistarle. Para mí sería un lujazo porque evidentemente recuperaremos este vídeo, pero ha sido un regalazo hacerte esta entrevista. Muchas gracias a ti por esta entrevista. No sé si la merezco o no, Sí, pero si la merezco simplemente por haber sido un trabajador de los fogueres durante 50 años. La mereces por mi parte y la mereces por la parte de los fogueres, no lo dudes nunca. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y alicantinos foguerers, que estamos en junio, así que poco más que decir. Disfrutad.